Ya nos queda para después poder bichar. Tenemos en esa tarea, ahí a diferencia de las otras que generalmente les estoy dando como unas parejas, donde yo las parejas las elijo, acá me dicen, bueno, hay una expresión que se llama f de x, que dijimos era x a la 3 menos x a la 2 menos 4x más 4. Y lo primero que nos piden es que completemos una tabla, ¿no? Una tabla donde tengo dos columnas. Una columna donde voy a tener, o me da la letra, valores de x, y la otra columna donde yo voy a escribir los resultados que obtenga de f de x. Y si no había visto mal, el primer valor que me da la tabla es menos 5. Me dice x vale menos 5. Nosotros entonces para completar acá lo que tenemos que hallar es f de menos 5. Es decir, pero no me alcanza solo con escribir esto, sino que voy a tener que hacer las cuentas donde sustituyendo x en esta expresión. Si x vale menos 5, y ojo que es negativo el número, entonces ahí yo les recomiendo que en cada lugar donde diga x, que vayamos a sustituir, en este caso es menos 5, eso a la 3, menos menos 5 elevado a la 2, menos 4 por menos 5. La última cuenta que me falta hacer a eso es sumarle 4. Entonces, lo que voy a intentar hacer o resolver son las cuentas de la expresión que me quedó a la derecha. Exacto. Vas a tener que sustituir cada uno de esos valores, Anthony, como escribiste en el chat, por x, y en cada caso hacer las operaciones que me están indicando. Hacemos esta primera entre todos, ¿les parece? Menos 5 a la 3. Así este ya nos queda hecho. ¿Cuánto me da menos 5 a la 3? Si usan calculadora, tengan cuidado, ¿ah? Porque, Menos 125. pero tengan cuidado si usan Menos calculadora, 125. ¿ah? Y les aconsejo poner paréntesis, sobre todo por el segundo. Pero como me dice López, el Sí. primer término, menos 125. ¿Ah? Porque sería menos 5 por menos 5 por menos 5, quiere decir que este me da menos 125. El segundo término me da menos 5 por menos 5. ¿Cuánto me daría eso, López? Ah, Menos 5 por menos 5. ¿Qué te da? 25. 25 positivo, pero como tengo este menos acá, entonces esto se va a quedar en A menos. más. Menos por menos a más. No, ojo, porque mira, Menos por menos a más. Más por menos a menos. ojo, vos tenés esta cuenta, la voy a escribir acá en celeste. Menos por menos 5 por menos 5. Entonces, este cuadrado, que sería hacer esta cuenta, ese da positivo 25. ¿No? Pero a su vez esto tiene adelante un menos. Mm, Menos Entonces, por más a menos menos. por más, exacto.
Y viste que vos la regla de signo la manejás bien. Entonces yo ahí lo que les recomiendo es, gástense un renglón, no se apuren, porque donde, claro, si le ve menos, le pongo más, no voy a obtener el resultado y sobre todo después me puede complicar, porque creo que en una parte les pide graficar los resultados que obtuvieron, ¿no? Más adelante. Acá multiplicamos y nos da 20, positivo, porque tengo este negativo, entonces me da 20 y más 4. Fíjense entonces que podría hacer esta cuenta primero, porque 20 más 4 es 24 positivo, y me ciento doy, veinticuatro exacto, positivo o negativo, positivo. no, cuidado, Ah, no, negativo. exacto. Y en esos detalles tengo que estar atentos, ¿ah? A no apurarme, porque si no después me va a complicar cuando tenga que graficar, ¿no? Y Don López, menos 125 menos uno, ¿me da menos 124 o menos ciento ciento veinte veintiséis? Exacto. No apurarse a hacer ciento esta cuenta veinticinco que uno ve, ¿no? Porque uno ve esta cuenta y inmediatamente, 125, le quito uno, y lo que me decía, vale, 124. Pero ojo que si acá los dos son negativos, los tengo que sumar. Entonces me da menos Mm. 126. Quiere decir que el compañero, ¿por qué digo el compañero? Porque de lo que veníamos trabajando, lo que acabamos de hallar ahora, aprovechando lo de los pares ordenados, es que cuando yo tenga que llevar esto al gráfico, x va a ser menos 5 y el valor que va a tener en y o en f de x es menos 126. ¿Ah? Lo único que ahora no es una pareja que yo elijo aleatoriamente, sino a partir de que tengo el x, tengo una fórmula que puedo sustituir, cuidado con las cuentas, y cuando llego al final, tengo la imagen de este punto, ¿no? Cuando yo vaya a graficar esta pareja, recuerden que eh, acá voy a tener a menos 5, por acá voy a poner menos 126, vamos a hacer un bosquejo, ¿sí? En el caso de graficarlo, y que el punto en el plano que estaría representando esas dos coordenadas sería este que tengo acá, estoy marcando con una cruz roja. ¿Dudas de esto? No, Sí, Guadalupe, los signos que tengo originalmente en la fórmula los mantengo siempre, ¿no? O una cosa distinta es el signo del número. Por eso es que utilizo los paréntesis, ¿se entiende? Y sobre todo, por ejemplo, a la hora de escribir. Dame más pistas con la frase de que tiene que dar, es un valor. Nosotros no sabemos esta gráfica que responde y lo que sí tenemos es que podemos hacer distintas escalas para un eje y para el otro. Eh, Obviamente no use centímetros para graficar, ¿no? Pero cualquier programa hoy me permite hacer esa gráfica. Es decir, que el argumento este, me quede como muy grande, no sería... Con el tema, mirá, voy a poner un ejemplo para que quede. Una cosa es menos 4 al cuadrado y otra cosa distinta es menos 4 al cuadrado. Dicho parecería lo mismo, ¿no? ¿Cuánto da el primer caso? Me da menos 16. ¿Y el segundo? Y el menos, segundo menos 16. da, da 16 positivo. ¿Por qué? Porque en Y el segundo caso estoy haciendo menos 4 o me está indicando menos 4
por menos 4. Esa es la cuenta que me indica este segundo ejemplo. Menos por menos es más. Ahora en el primero, cuando escribimos solamente esto de acá, ahí estoy Mira, haciendo ahora se da cuenta. menos Ah, 4 pues. por Mira, 4. le está haciendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De ahí, Guadalupe, que viendo qué cuentas vas a hacer y sobre todo como tu fórmula, ¿sí? Tiene ya algunos signos de menos y además vos tenés el valor del número que sustituir, no es obligación escribirlo, pero sí estar atento a qué cuenta me está pidiendo la expresión. Y a modo de ejemplo, esta que tengo acá, ¿no? Dependiendo de qué es lo que voy a terminar realizando según lo que me pida la expresión que Preguntar. tenga en juego. ¿Claro eso para todos? Y ustedes pueden manejar el tema de si lo escribo con paréntesis o no. Básicamente después la idea es con cada valor de X, ¿sí? Ir sustituyendo, ir encontrando cada uno de los que va pidiendo. Creo que en algún momento pasó por ahí por el chat cuando le piden hallar raíces, ¿puede ser? Seguramente en la lista, Anthony, vas a tener algunos valores cuyas parejas te den cero. Vamos a hacer seguramente en ese listado, ¿no? Cuando vos hagas las cuentas, vas a tener particularmente en ese listado, va a haber tres de esa lista que acá a la derecha te va a dar cero. Esos tres valores de X que te vas a encontrar, le voy a poner salteado, ¿no? Este valor y ese otro, esos son los que le vamos a llamar raíces de la función, que son los puntos, cuando hicimos los gráficos, que me van a quedar cortando al eje de las X. ¿Sí? Y te vas a guiar, en principio, por eso que estamos hallando bastantes. En este caso, que la expresión arranca con X a la 3, máximo va a haber 3. Si empezara con X a la 5, máximo va a haber 5. Siempre va a haber menos. ¿Se entiende, Anthony? Pero si el valor esperable máximo es la X, el exponente mayor de la X. Es decir, una función de este tipo que se llaman polinómicas, como máximo va a admitir tantas raíces como su mayor exponente tenga expresado. Puede haber algunas que tengan menos. En este caso, donde dibujar los ejes, arrancaba con X a la 3. Era lo que vamos a intentar hoy. Seguramente esa función haga algo parecido a esto. Suba, baja y vuelve a bajar. Entonces, este punto, este otro y este otro son los que vos vas a obtener de esta lista en ese ejercicio. ¿Me seguís hasta ahí, don Antonio? Con los otros puntos que tenés en juego, la idea es hacer un bosquejo, tirar como un pequeño dibujo. Esta, como es de X3, el dibujo va a tener como esta serpentina, ¿sí? Y cuando vayas a hacer el signo, vamos a ponerle que no son los del ejercicio, ¿no? Pero voy a poner acá, ponerle -7, -1 y 4, ¿no?
En la gráfica que sea, de la forma que sea, siempre las raíces son esos puntos donde el dibujo del gráfico corta el eje horizontal. Exactamente, eso, don Ente. Esas siempre son las raíces. Que además, cuando hagamos el signo, también cuando hagamos el signo, ¿ah? Acá voy a tener a -7. Acá voy a tener a -1 y acá voy a simbolizar a 4. Siempre voy a resaltar a las raíces o voy a marcar las raíces. Esto es el mismo eje que este X. Cuando estudie el signo, en las raíces arriba voy a indicar que es 0. Ese 0 es este mismo que tengo acá de este valor. Y además me está indicando que en el gráfico ese punto se ubica sobre el eje horizontal. ¿Ahí me van siguiendo? En cualquier tipo de gráfica, ¿eh? No importa la fórmula que tenga la expresión que estoy estudiando. En cualquier tipo de gráfica, los valores de X que cuando sustituya haga las cuentas me den 0, me está dando dos informaciones, que son raíces y que cuando lo lleve al gráfico, ¿sí? Cuando lo lleve al gráfico, me va a cortar al eje X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, en el signo, yo lo que voy a indicar es el signo de las imágenes. Es decir, si yo tomo un X acá mayor que 4 y voy a buscar la imagen, tendría que ir hasta la función. Y el valor de la imagen sería el valor que me va a dar acá en el eje vertical. Este número que estoy marcando acá exageradamente, ¿positivo o negativo nos va a quedar? Positivo. Entonces acá vamos a arrancar con más. Porque acá lo que estoy indicando es cómo son el signo de cada una de estas imágenes. Entonces, no importa cuán a la derecha del 4 yo esté, siempre las imágenes me van a dar lo que llamamos por encima del eje de las X. Entonces van a ser positivas. Y cuando estén entre -1 y 4, el dibujo me queda por debajo del eje X. Entonces es negativo. Pero después, entre -1 y -7, la función vuelve a, digamos, como a subir. Siempre tomando como referencia el eje X. Entonces voy a decir que es en torno a positiva. Pero de -7 hacia su izquierda, vuelve a bajar. Con esto, damas y caballeros que viajan en esta videoconferencia, fíjense que si me dan un dibujo, sin importar o sin conocer cuál es la fórmula o la expresión de la función, y me dicen esto, tiene ese dibujo, me dan acá valor 10, acá 3, acá -4 y acá -9. ¿Podemos decir, mirando ese dibujo, cuáles son las raíces de la función? ¿Y cuántas raíces tiene? Tiene 4, que según lo que dijimos recién son -9, -4, 3 y 10. ¿Puedo representar al signo de esa función? Sí, puedo representar al signo. Vamos, para ser original, la vamos a llamar f a esta función. Porque como ustedes me ayudan, tengo, en este caso voy a empezar negativa la función. Y acá hay un detalle, porque así nos sirve para cualquier tipo de función. Cuando hablamos de empezar, estamos completando el gráfico, ¿sí? Al revés de cómo escribimos. Es decir, no estoy pensándolo cuando el compañero me dice empezar de izquierda a derecha, sino que arranco de acá,
de derecha a izquierda. Menos, porque está por debajo, más, porque está por encima, menos, porque está por debajo, más y menos. E inclusive, no necesariamente, ya que estamos hablando de esto, no siempre en las raíces va a haber cambio de signo. Vamos a ver, ahora voy a hacer un dibujo nomás, un bosquejo, pero me podría llegar a pasar que puede haber una función que tenga un dibujo similar a esto. De acá arriba. Toque el eje, pero debe de rebote. Y después se vuelve a ir. Entonces toca el eje de las X, pero no lo traspasa. Hace como un efecto rebote. ¿Sí? Ponemos acá valor 13 y acá 1. Entonces, dos raíces, 13 y 1. Pero ahora 13 tiene un comportamiento como raíz que parece que es distinto a lo que veníamos viendo, porque no hay un cambio de signo. Si es raíz, le vamos a poner 0 y 0 acá. Pero ahora esta función es positiva y cambio de signo o sigue por encima del eje X. Sigue por encima del eje X. Entonces sigue con positivo. Y después acá sí cambia. Estas raíces, cuando sucede esto, matemáticamente decimos que son raíces dobles. Y le ponemos dos rayitas. Acá. Que lo que estamos indicando es que en ellas no va a haber un cambio de signo. Sí va a ir la función, va a ser 0 cuando toque el eje de las X, pero se va a mantener, en este caso, positiva como venía siendo la función. Y fíjense que todo esto lo podemos conversar a raíz de ver el dibujo. Lo que vamos a intentar a partir de hoy es ver en qué tipos de funciones nosotros podemos hallar las raíces sin necesidad de tener que hacer la tablita. ¿Me siguen? Por ahora, la única herramienta que tengo para poder hallar raíces, imágenes, es tener que hacer la tabla completa, ver algunos puntos, que en la selección de esos puntos, por ejemplo, en la tabla del ejercicio que me preguntaban hoy, yo seleccioné algunos puntos para que entre ellos aparezcan esas tres raíces, ¿no? Si no, la pregunta concreta de que hacía, creo que era Anthony, ¿cómo hago para hallar de raíces a esa expresión de tercer grado? La respuesta la van a tener en quinto recién, porque ahí van a tener las herramientas suficientes como para poder ver si a esa función se le puede hallar raíces o no. A ver, habrá casos de tercer grado que, aunque sepamos que tienen raíces, muchas veces me voy a quedar sin la posibilidad de, de poder encontrarle las raíces porque me van a faltar herramientas para poder generar esa información. Entonces, para arrancar a desprenderme de esas tablitas, voy a intentar hablar de lo que llamamos funciones lineales. Es decir, los dibujos de estas funciones van a ser rectas, no van a ser curvas. Entonces, llevado además de lo que nosotros veníamos conversando, para que sea una función lineal, le voy a pedir a f que el conjunto de partida, lo que le veníamos llamando A, sean todos los números que conocemos, todos los números reales. El conjunto de llegada, que le veníamos llamando B, también van a ser todos los números reales, ¿no? Y lo que podemos llamar la fórmula general que van a tener estas funciones es la siguiente. Le voy a pedir ayuda a A y le voy a pedir ayuda a la letra B. Acá lo importante aclarar es la única incógnita que nosotros por ahora vamos a tener va a seguir siendo X.
que sigue siendo esta misma. Cuando yo escribo esto de AX más B, lo que estoy representando es que A va a ser cualquier número real que nosotros vamos a conocer. Y B va a ser otro número que a veces podrá coincidir con el valor de A real que nosotros vamos a conocer. Por ejemplo, vamos a hacer un primer ejemplo. Voy a definir una función lineal de reales en reales cuya fórmula sea 2x menos 6. Entonces, para ir identificando en esa fórmula que escribí, que esto no vamos a necesitar hacer cuenta, es decir, visualmente la idea es que podamos decir, bueno, ¿cuánto vale en 2x menos 6? B, ¿cuánto vale en 2x menos 6? Y si miro acá, A y B, lo que me están dando es el lugar que van a ocupar en la fórmula. ¿Me siguen? A siempre va a ser el número que multiplique a X en este tipo de función. Quiere decir que en mi ejemplo, A es 2. Y B es menos 6. Por eso les decía, A y B, nosotros cuando tengamos la expresión de la fórmula, los vamos a conocer, vamos a saber quiénes son. Esto lo pongo acá así en nube, porque puedo trabajar con ellos sin necesidad de estar mencionándolos o de estar escribiendo. Otra cosa interesante de las que venimos hablando. Recuerdan que siempre este primer conjunto es el dominio de la función. Es decir, es donde voy a ir a encontrar los x. Voy a hacer las cuentas que me diga la función y lo que me está avisando la forma de escribir es que las imágenes de cada uno de esos x, las imágenes de cada uno, es decir, los y, también me van a dar un número real. El que yo quiera, ahora no. Ahora, cada vez que yo determine un valor de x, voy a obtener un valor de y. Por ejemplo, si x vale 1, voy a tener que hacer 2 por 1 menos 6. En ese caso me da menos 4. Entonces, el compañero de menos de 1, perdón, será menos 4. Y yo voy a querer graficar esta función. Pero quiero graficar y empezar a ahorrarme y no tener que estar haciendo una tabla de valores, ¿sí?, donde tenga que encontrar muchas parejas. Esto f de x o y, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, lo primero que voy a intentar encontrar es la raíz. Porque de este tipo de funciones sí podemos hallar la raíz. ¿Se acuerdan que recién dijimos que el valor de x, que va a ser la raíz, es el valor que está en el eje horizontal? Es aquel valor de x que cuando yo sustituyo, en este caso, en 2x menos 6, la cuenta total me tiene que dar 0. Entonces, para poder hallar la raíz, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a tomar 2x menos 6 y lo voy a igualar a 0. Porque yo quiero encontrar el valor de x, que cuando lo sustituya acá, esta cuenta me termine dando 0. Quiere decir que ahora tengo una ecuación. Una ecuación donde puedo despejar
el valor de X. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer en esta ecuación para poder encontrar el valor de X? ¿Qué les parece? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer en 2x menos 6? Estamos de acuerdo que el objetivo es que de un lado del igual quede X y del otro quede los valores. Genial, estimado Anthony. Voy lo primero a traspasar el menos 6. Quiere decir que 2x, y recordar que cuando lo voy a traspasar, como está restando, me queda sumando. Entonces, 2x me quedaría igual 6. Y el 2 lo voy a pasar dividiendo. ¿Le cambio el signo, Anthony, a ese 2 o lo paso como 2 positivo? O Guadalupe, que está ahí escribiendo en el chat. No, exacto, no le cambio. En ese caso, que está multiplicando y va a pasar a dividir, mantiene el signo del número. Entonces esto me va a quedar 6 dividido 2. Quiere decir que la raíz de esta función que tengo ahí es x igual 3. Quiere decir que 1, 2, 3, ya sé que la función va a pasar por este punto. Entonces, cada vez que me den una función y me pidan graficar, voy a dejar de hacer tabla de valores. Lo que voy a ir a buscar siempre primero es la raíz. Sí, como mínimo voy a necesitar 2. Uno ya lo tengo. Antes de ir a buscar el otro y de terminar de graficar, como ya tengo la raíz, voy a poder plantearme el estudio del signo. Ya sé que es una recta que pasa por acá, pero por ahora tengo infinitas candidatas, ¿no? Porque podría hacer una acá, otra. Pero por este punto pasa seguro. Entonces, para tener inclusive mayor certeza, voy a decir, bueno, voy a estudiar el signo de la función. El signo de la función f. ¿Cómo se va a comportar? Y se va a comportar de la siguiente manera. Acá están todos los x. La raíz es 3. Acá vale 0. Pero yo tendría que saber cómo empiezo, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de cómo empiezo, tengo que saber con qué signo voy a arrancar, y esto por una convención matemática que después nos lleva a la información correcta. Tengo que acá saber si empiezo con más o con menos, ¿sí? Que son las dos posibilidades que voy a tener. En este caso, empieza positivo. ¿Y por qué? Porque en lo que me voy a fijar, que voy a venir a buscar, es el signo del valor a, que en toda función, a ese valor a, es el que se conoce como coeficiente principal. Es decir, es el número que multiplica a la x de mayor exponente. Acá ese 2 que tengo ahí en juego, como es positivo, a la calle. Me fui y volví. Tranquilidad. Damos tranquilidad no, 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 a todos, a todos. Yo me acabo de tirar para afuera y creo que ahora volví, ¿no? Como dice el dicho, no sos vos, soy yo. Pero ahora ya estoy de nuevo, me parece. ¿Va? Estaba diciendo, acá como A es positivo, ¿sí?
y siempre me da en ese coeficiente que le llamamos principal, ¿ah? Que por las dudas se quedó antes de que me fuera, es el número que multiplica la x que tenga mayor exponente. En este caso, como solamente tengo x, ¿sí? Me voy a estar fijando en el 2. Si ese número es positivo, como en este caso, ¿sí? Que lo voy a poder representar el signo de A, y en este caso A es el número 2, que es positivo, voy a arrancar positiva la función a la derecha de 3. Quiere decir que a la derecha del 3 el dibujo de la función va a estar por encima del eje de las x. En 3 va a estar el dibujo de la función en el eje x. Y a la izquierda de 3, el dibujo de esta función va a estar por debajo del eje de las x. Quiere decir, inclusive, podría acá hacer como una separación en línea punteada. Y decir, bueno, si de 3 a la derecha la función es positiva, acá abajo no hay función. El dibujo de mi función va a andar por acá arriba. De 3 a la izquierda, el dibujo de la función es negativo. Quiere decir que por acá no va a haber función. Quiere decir entonces, y hoy me hacía uno de los compañeros, necesito otro punto para graficar. Fíjense que efectivamente necesito, y la pregunta del millón es, este valor que tengo ahí, ¿puedo saber qué número es? Este otro puntito, es decir, el punto de corte con el otro eje. Y les doy una pista. El valor de ese punto está en la pizarra. Y lo tenía desde el inicio del ejemplo. Exacto, como pusieron ahí Anthony y Guadalupe, es menos 6. Es decir, es el valor de B que matemáticamente recibe varios nombres, ¿sí? El más clásico de ellos, que es lo otro que vamos a encontrar, es corte con I. Guadalupe me dice también otro de sus nombres ahí, que es la ordenada en el origen. Sí, sí, tiene mucho que ver. Estamos hablando siempre del mismo punto. La ordenada en el origen, que se suele a veces representar con O. Y tiene un tercer nombre, a ver si lo recuerdan o se lo han dicho. Siempre estamos hablando del mismo valor, ¿no? Que ante la duda lo que voy a hacer es darle el valor 0 a la x, ¿no? Por eso es que se llama ordenada en el origen. Si estoy buscando la imagen de 0, entonces esto cuando yo sustituyo me va a quedar 2 por 0 menos 6, que en este caso de primer grado me da menos 6. Ya vamos a esa pregunta, Anthony. Y el tercer nombre que recibe empieza con término. ¿Y con qué termina? A ver si empieza con término. El tercer nombre, no. En este caso, el final es independiente. ¿Por qué? Porque ese valor no depende de cuánto valga x. Ese valor en esta expresión siempre va a ser menos 6. Pero este primero, como en este caso, como x vale 0, 2 por 0 da 0.
Pero si x valiera 1, en esa resta el primer término es 2. Pero siempre le voy a restar 6. Entonces, este valor está dependiendo de qué valor yo le dé a la x. Ahora, siempre en esta fórmula, en esta función, ¿sí? Este término se le suele llamar también término independiente. En este tipo de funciones y en cualquier otra función, independientemente de la forma que tenga el número que no esté multiplicado por un término en x, ese va a terminar siendo mi término independiente. Y con respecto a lo que me pregunta Anthony, o que preguntaba hoy, que cuando pide el crecimiento y el decrecimiento, en este tipo de funciones, ¿presenta algún máximo o mínimo? Es decir, este dibujo de recta, ¿tiene como algún techo donde yo diga, bueno, crece hasta acá, pero después decrece, o al revés? No, esta función siempre, y ahí sí la miro en este sentido, los valores de imágenes siempre van a ir creciendo, ¿sí? Cuando la función, hablando en español puro, pase de acá abajo para acá arriba, entonces voy a decir que la función, en este caso, crece. Y lo voy a simbolizar de esta manera. Voy a anotar el nombre de la función y voy a poner una flechita para abajo. En este tipo de función, esto es lo que está diciendo, es que f es una función, en este caso, creciente. Entonces, en resumen, y esta es generalmente la información que vamos a estar dando, si crecen o decrecen, vamos a estar dando el corte con el eje Y, el corte, recuerden que ahí lo que estamos buscando, ¿sí? Es el punto de coordenadas donde x siempre va a valer 0 y el compañero, que si pienso en una fórmula general en la de primer grado, ese valor siempre va a coincidir con lo que llamamos b. Siempre. Pudimos a raíz también de que teníamos. Y este es el corte con el eje vertical. También pudimos dar información acerca del signo. No perdamos de vista que para poder dar información, primero tuvimos que hallar la raíz. Es decir, en este camino que estamos viendo, siempre, y para ir generando como costumbre, porque después cuando las funciones se vayan como complejizando un poco más, esto de tener como un camino por donde voy a ir buscando la información, altamente siempre guardada en el disco duro. Primero la raíz, luego el signo, luego el corte con el eje Y o la ordenada en el origen, y por último el crecimiento. No necesariamente, Anthony, si la raíz es positiva, va a crecer. Sí, ese crecimiento y decrecimiento de nuevo va a estar dependiendo de ese coeficiente principal. Porque si el coeficiente principal es positivo, siempre te va a quedar primero más y después menos. Pero si en vez de ser 2 fuera menos, cuando hacíamos el signo, fíjense que eso también coincide con la lectura que tenemos del signo, viste que acá pasamos negativa, corta el eje, se hace positiva. Entonces va a crecer. Pero si A fuera negativa, nos hubiera quedado menos y después más. Entonces ahí la función, si la miro en cuadrantes, me va a quedar en este sentido. Entonces ahí la función va a decrecer. Y extremos en este tipo de función no tenés.
Porque el extremo es cuando te da, por ejemplo, y aprovechemos que tengo dibujada, esta función sí tiene extremos. Uno de ellos que conozco, por ejemplo, es este que es el de la raíz. ¿Por qué? Porque la función va a venir cayendo, y acá, entonces este es un mínimo. Entonces, esta función crece, 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 acá voy a tener un máximo, después va a caer, pero cuando tengo una recta no me sucede eso. ¿Se ve, Anthony? Acá vas como si fueras en una ruta siempre derechito. Entonces, o siempre vas a crecer, o siempre vas a decrecer, o te vas a mantener constante. No vas ni a crecer ni a decrecer. Exacto, eso que pones en el chat. Los extremos, ¿sí? Se dan cuando tengo gráficas que tengan curvas, porque ahí es que viene de una manera, pasa algo, se comporta de otra. Entonces, cada vez que tenga curvas, sí voy a estar enfrente de algunos puntos que le vamos a llamar extremos, que podrán ser máximos o mínimos, dependiendo cómo esté la forma de la curva. En estas, que son funciones lineales de primer grado, también se les suele llamar, o siempre van a crecer, o van a decrecer, o se van a mantener constantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense que ahora queremos, vamos a intentar hallar la raíz, ¿sí? El signo, el dibujo y hablar del crecimiento. Y la función le voy a llamar g, bien de reales en reales. Simplemente para no aburrirme le cambié el nombre, ¿no? Porque el G está cumpliendo el mismo papel que cumplía O y F. Entonces eso lo podemos variar. Lo que sí siempre los escribimos en minúscula. Le vamos a poner acá menos 3x eh, menos 12. De existir, por ahora sí los vamos a marcar con un punto antes. Nosotros en este curso del cuarto año, digo, no en este en particular, en el programa de cuarto año, salvo en las ecuaciones de segundo grado, cuando las veamos, ahí vamos a tener como ciertas herramientas para poder hallar los extremos. Por ejemplo, las de tercer grado, en un curso de quinto año, no. Recién en sexto nos van a dar como la herramienta para poder saber efectivamente qué valor de x es ese máximo o ese mismo. Esta es una función que si la graficamos va a decrecer, como dice Guadalupe. Si tuvieran que decirme el valor de A y de B ahora, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Menos 3 es A y menos 12 es B. Genial. ¿Qué decir entonces? ¿Se animan o capaz que ya lo hicieron? ¿Cuánto valen las raíces de esta función? O la raíz de esta función. Recuerden que lo que tendríamos que hacer para hallar el valor de la raíz, menos 3x menos 12, igual a 0. Y lo que hacemos ahí es despejar para que nos dé el valor de la raíz. La raíz es menos 3, me dice Guadalupe. Es 1 la raíz que se va a encontrar. Es un valor. Ahora, ojo, Anthony, si me están diciendo que vale x1 o menos 3, como esta es de primer grado va a tener un solo valor, ojo que
te va a quedar, cuando despejes, menos 3x igual 12. Entonces, voy a pasar dividiendo el menos 3 y confío que ya me escribieron. Esto Guadalupe que había tirado el primer valor. Ojo que la raíz es menos 4. Excelente, ya volví. En esto sí, porque como el exponente es 1, como habíamos hablado hoy, ¿sí? Como el exponente es 1, va a tener como máximo una raíz. No puede tener dos, este tipo de funciones. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de x3? Entonces que x3 podía presentar hasta 3. Bueno, en este caso, como el exponente de x es 1, va a presentar una única raíz. Si tengo la raíz, puedo hacer el signo, porque además conozco el valor de a. Entonces, el signo, ok, como esta le llame g, voy a escribir el signo de la función g. Tengo todas las x y acá tengo una raíz que es menos 4. Esto vale 0. ¿Con qué signo voy a comenzar ahora? ¿Voy a comenzar con positivo? Bien, excelente. Ahí empieza con negativo, porque el coeficiente principal es negativo, es menos 3. Entonces, en este caso, la función me va a quedar menos y más. La ordenada en el origen. Siempre dijimos, va a ser el punto de coordenada 0 y por lo que dijimos recién, ya ni cuentas necesito hacer, ¿no? ¿Quién va a ser el compañero de ese 0? Menos 12, genial. Uruguay nomás. No se olviden de darle like si llegaron a este momento de la clase, de suscribirse a nuestro canal. Siempre quise decir eso, estaba mal yo. Perdónenme, es viernes y estoy zumbiando desde como de las 8:30. Estoy quedando mal. ¿Qué es lo único que me falta? Acerca del crecimiento, ¿esta función va a crecer o va a decrecer? Va a decrecer, genial. ¿Por qué? De nuevo, coeficiente principal negativo, entonces esta función siempre va a decrecer. Entonces, ahora puedo llevar toda esa información a un gráfico. ¿Sí? Tenemos acá el eje de Y o f de X, mejor dicho. Tengo X, tengo el eje de la Y. Dijimos que la raíz es menos 4. Yo uso más el mismo criterio, ¿no? Para guiarme a ver si la información del signo que me da es real. Ahora, a la derecha de menos 4 es negativa. Es decir, que acá no hay función. A la izquierda va a ser positiva. Sí, lo único que te recomiendo plantear la raíz y hallarla porque nos puede pasar como recién en el apuro mental, ¿sí? Que termine dando un valor que no es el correcto. Entonces yo te recomiendo, si bien estas se pueden hacer mentalmente y darte cuenta de cuál es la raíz, ese paso de la raíz es el único que hacemos cuenta, ese seguro. Pero es una cuenta que hago para asegurarme de que el valor es el que sospecho que me va a dar. Tanto el signo, la ordenada en el origen y el crecimiento, no tuvimos necesidad de poder hacer o de hacer cuentas. Lo que estoy haciendo ahora, Anthony, estoy eliminando donde no va a haber función. ¿Se entiende? No hay que hacerlo. A mí me ayuda, porque entonces me ayuda a saber que esto que ustedes me decían. Si ustedes no tachan eso, no había problema, pero yo ahora te puedo confirmar que mi función es esta que decrece acá y que se llama G. ¿Me seguís? Es como una ayuda a memoria que a mí me sirve para saber a mi recta por dónde va a ir.
va a venir de acá arriba, donde me quedó en blanco, digamos, al otro cuadrante. Y que además termino de confirmar que lo que hice está medianamente bien y que es un buen bosquejo porque me corta en -12. Entonces no me complico con la regla poniendo -12 para después unir. Estoy llevando la información que acabo de encontrar a la izquierda de la pizarra, como la raíz, el signo, la ordenada en el origen y el decrecimiento, y que el bosquejo me quede medianamente creíble con los datos que tengo a la izquierda. ¿Se entiende? Y que si en el caso de que el término independiente fuera -120, no me esté complicando, ay, qué escala uso para que me quede el 120 en la hoja. Entonces, ¿hay que hacerlo? No, no hay que hacerlo, no es obligatorio. A mí me ayuda para poder determinar el gráfico, tanto en esta de primer grado como vamos a ver que en segundo, pero no es obligatorio. Seguramente en muchos libros que haya por ahí o en muchos cursos no hagan esa distinción, pero que quede claro ahí que lo que estoy llevando es la información del signo. ¿Quién es el que me dice que elimino? Este signo. Como a la izquierda o a la derecha era negativa, sé que va a estar por debajo del X. Entonces tacho donde no hay función. En cero sé que coincide con el eje y a la izquierda. Entonces traduzco como esto al gráfico posible y eso después como que me permite, además de poder dibujar un gráfico sin necesidad de estar dependiendo pura y exclusivamente de una tabla de valores, ¿no? Ahora ya la tabla de valores, cuando es de primer grado, el que la quiere hacer porque le da más confianza, lo puede hacer para dibujar, o porque le gusta, le cae simpático, lo hace. Si no, estos son los 4 datos que me va a interesar que aparezcan cuando les pida graficar o hacer el estudio de la función y tiene esta forma de primer grado. Vamos a informar la raíz, el signo, la ordenada en el origen y el crecimiento. ¿Sí? Como ustedes bien me decían ahí en el chat, en el único momento que hacemos cuenta es cuando planteo la raíz. Que les recomiendo hacer ese planteo, algunas veces viendo la raíz, pero esto me doy cuenta, digamos, mentalmente. Yo les recomendaría, planteenla primero, porque así nos vamos acostumbrando, después vamos a ver que no siempre voy a poder hacer esto de despejar, no en funciones de primer grado, sino en otro tipo de funciones, y me ayuda a que no cometa, digamos, ningún error. Voy a intentar ver 2 ejemplos, así aprovechando que hoy estamos entusiasmados con las funciones. Y vamos a llamar H, G, bueno, vamos a llamar H a esta función. Asumiendo que estoy trabajando de reales en reales, la función -5x. Voy a repetir la misma pregunta que hasta ahora. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A -5. ¿Y B? Ojo con la respuesta. Hay un valor de B. No aparece, pero hay un valor de B. No, si fuera 1, tendría que ser -5x más 1. Y aparecería. ¿Cuál es el único número? Exacto, Uruguay nomás, gol. Es el 0. Cuando tengo esa forma así expresada, que no aparece, ojo qué valor tiene lo que llamamos B, paso A es -5 y B vale 0. Genial. La idea es los 4 datos. Ojo que ahora el de la raíz a veces nos
suele hacer confundir o nos hace tambalear. La idea es la misma. Menos 5 por X me tiene que dar 0. El camino más largo es, razónenlo, exactamente igual que si en vez de acá hubiera un 0, hubiera un 10. ¿Qué hacíamos con el menos 5? Lo íbamos a pasar dividiendo. Entonces, esto me va a quedar 0 dividido menos 5. Y en todas las escuelas del país, o casi todas, 0 dividido menos 5 da 0. Podría haber pasado de este primer inicio a este, y también estaría bien, porque hay una propiedad, ¿sí?, que me permite afirmar que, porque lo que me dan originalmente me dicen menos 5, por un número da 0. Entonces la única posibilidad para X, para que esa cuenta sea efectivamente verdadera, es que el valor sea 0. Quiere decir que la raíz es X igual 0. Puedo hacer el signo. Signo de H. La raíz es 0, acá vale 0. Empiezo con negativo, ¿no? Porque el coeficiente principal, negativo, menos y más. La ordenada en el origen. Siempre sabemos que X vale 0 y el compañero, opa, también es 0. ¿Por qué? Porque siempre va a ser lo que llamamos B. La función como coeficiente principal, ¿sí?, es negativo, va a decrecer. Entonces, acá, fíjense que estoy en un pequeño problema, porque justo la raíz y la ordenada en el origen coincide. Entonces yo tendría que dibujar una función en este sentido, decreciente. Y estaría cumpliendo esto de acá, porque a la derecha del 0 la función es negativa, es decir, acá no habría función y eso lo cumple, y acá tampoco. Y como me dijo hoy en un momento, para dibujar una recta necesitamos otro punto. ¿Y por qué no la consideraría función, Guadalupe? ¿Qué te llama la atención para que no pudiera ser función? Porque en realidad, fíjate por ejemplo, si vos te tomas un valor de X, ojo, no siempre va a dar 0. Esta. Vamos a darle un valor 3. Si X vale 3, si X vale 3, para hallar la imagen de 3, yo lo que tendría que hacer es sustituir en X por 3. ¿Estamos de acuerdo que te quedaría algo así, Guadalupe? Y entonces menos 5 por 3 te da una imagen que no es 0, te da menos 15. Con lo cual, si yo uso mi bosquejo, acá y coincide con, ahí tendría el menos 15. Y si en vez de ser 3 elijo cualquier otro valor, voy a poder encontrar una imagen. Y el resultado va a ser único. Entonces, que no te deje confundir que la raíz y la ordenada en el origen coincidan y den las dos 0. No.
Cuando decís que si no pasa eso, que tenemos que agregarle un valor, ¿estás hablando de esto que hice acá que estoy marcando en la pizarra, Anthony? Este de acá. Dame más pistas. Sí, pero fue a raíz de la pregunta o de lo que sospechaba Guadalupe que le parecía que no era función. Entonces lo que hice fue, agarré otro valor, ¿sí? Y le hallé la imagen. Porque justo me coincidió la raíz y la ordenada en el origen, me daban 0, 0. Entonces, si vos lo querés para asegurarte, porque acá lo que no tengo es como certeza si lo que hice en el signo estaba bien. ¿Me seguís, Antonio? Entonces podés tomarte un valor, sí. No es obligatorio. Porque nunca aparece la en el signo. Fíjate que vamos a los casos anteriores, ¿no? Acá, -3 no apareció en el signo. Sí lo tuve en cuenta su signo para saber con qué arranco. ¿Se entiende? Y lo mismo hice acá. Acá arranqué negativo porque el A era negativo. Y siempre lo que vos es que, exacto, siempre lo que escribís en la raíz, en el signo, perdón, es la raíz. Ese es el que escribís. En realidad, A es el único que no aparece explícitamente. B sí aparece y coincide con el corte del eje vertical. Pero A te da mucha información. Te da información de cómo arrancás el signo. Te da información si la función es creciente o decreciente. Pero no es un valor que aparezca en el gráfico explícitamente, ni en este tipo de función, ni por ejemplo en estas otras. Y este -3, no, -12 sí, es este corte. En la anterior lo mismo. ¿Ah? -6, este -6 aparece. El 2 no. Sí, en los signos, los que aparecen son las raíces. Siempre, todas las tareas. Desde la primera a la última, siempre se está a tiempo. ¿Ah? A medida que vayan teniendo un rato, a medida que vayan teniendo acceso a la colección y puedan sacar fotos y enviar. ¿Ah? Pero Anthony, el mes que viene tengo que entregar más calificaciones y así hasta noviembre más o menos. Entonces, las que no llegaron ahora y llegan de ahora en adelante entrarán para el próximo promedio. ¿Se entiende? Y esto para todos. ¿Ah? Lo que no pudieron entregar, no importa los motivos, al 30 de ahora en más y para el próximo metemos esas notas. Y por hoy, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte,